Buenas tardes, mi nombre es María Concepción Calzada Flores, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Derecho. El trabajo que se va a presentar está a cargo de la materia de proceso oral y argumentación jurídica, impartida por el docente, el licenciado Juan Carlos García Gómez. El proceso penal se divide en 3 etapas. La primera etapa es la etapa de investigación, la cual a su vez está dividida en inicial, complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de imputación y culmina con la vinculación a proceso. En la etapa de investigación comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez. La investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota cuando está cerrada la investigación. En esta etapa se desarrolla la audiencia inicial, que incluye el control de la detención en caso de flagrancia, la formulación de la imputación de cargos y vinculación a proceso. El juez de control analiza la información sujeta al imputado a proceso y otorga un plazo común al Ministerio Público y a la defensa para realizar la investigación complementaria. En este tiempo se recabarán los medios de prueba que se necesiten para perfeccionar la teoría del caso, los mismos con los que en su momento el Ministerio Público sustentará la acusación. Corresponde al Ministerio Público solicitar en la audiencia inicial las medidas cautelares que sean necesarias de acuerdo a los delitos que se formulen y según los antecedentes de prueba recabados en la investigación. En la segunda etapa, intermedio de preparación a juicio, donde se resuelve la admisión de pruebas y esta tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Tanto el Ministerio Público como la defensa presentarán sus pruebas ante el juez de control y él aprobará lo que pueda llevarse a la siguiente fase. En la tercera etapa, la de juicio oral, que inicia con la audiencia debate, donde se desahogan las pruebas y concluye con la sentencia. Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. El juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral. En esta etapa, el juez de juicio oral escuchará a la defensa y al Ministerio Público. Se desahogarán las pruebas, se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes. Finalmente, se delibera, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el imputado es inocente o culpable. Ejecución de sanación. En caso de sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento enviará copia de la sentencia que haya quedado firme el juez de ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Bueno, en este caso, nos enfocamos más a lo que viene siendo la etapa del juicio oral, que es la tercera etapa. Las fases del juicio oral es una de las más importantes hoy en día para el derecho en México y Latinoamérica. Supone grandes avances procesales y sobre todo hace más legal y eficaz el procedimiento en cualquier área del derecho en el que se aplique. El día de hoy vamos a analizar las fases y etapas que conforman el juicio oral en general y a grandes rasgos conoceremos la reforma en materia penal en México, que fue el parteaguas para la entrada de los juicios orales en nuestro país. Aquí, sabemos que un juicio oral
es el juicio en que sus etapas se llevan a cabo en forma verbal, con independencia de la materia, y que se rige por los principios de publicidad, contradicción, inmediación, continuidad y concentración. ¿Cuáles fueron los objetivos de la reforma constitucional del 2008? En México, a partir del año 2008, se vinieron una ola de reformas respecto a nuestro sistema penal, por lo que se desarrollaron principios generales para establecer un proceso más claro y legal en beneficio de los gobernados. Los objetivos de la reforma constitucional fueron la protección a los derechos y garantías a los procesados, un sistema eficiente en la calidad de sus resoluciones, velocidad de resolución, capacidad de transmisión y costos operativos bajos. ¿Qué reformas integrales hicieron en materia sustantiva? Para lograr una verdadera reforma en nuestro sistema penal, se necesitaron realizar mayores cambios a las legislaciones en materia sustantiva. Tal fue el caso de agregar varios principios rectores en materia penal como los siguientes. Principio de lesividad. Sancionar conductas que dañen o pongan en peligro a los bienes jurídicos relevantes. Principio de proporcionalidad y poner penas en proporción al hecho cometido. Principio de mínima intervención. Dejar en última instancia al derecho penal para proteger los bienes jurídicos. Principio de exclusiva incriminación de conductas. Ampliar un derecho penal de acto y no de autor, es decir, no criminalizar al individuo por sus características particulares. ¿Qué reformas integrales se hicieron en materia adjetiva? Por otro lado, en materia de legislación adjetiva, las reformas penales en el juicio oral abarcaron las siguientes reformas. Presunción de inocencia. Este principio consiste en que se asume inocente al probable responsable hasta que acredite lo contrario. En sentencia, y la privativa de libertad es una excepción, no una regla. Inmediación. Garantizar la relación directa entre el juez, las partes, así como éstos conozcan los medios de prueba a su alcance. Contradicción. Consiste en la igualdad y equilibrio en los derechos y las obligaciones de las partes durante el proceso, capacidad de examen y contraexamen de audiencia. Concentración y continuidad. Consiste en garantizar que las audiencias se difieran excepcionalmente y los incidentes se pronuncien en una resolución final. ¿Cuáles son las fases o etapas de un juicio oral? Son 3 fases las que conforman el juicio oral. Fase de instrucción, fase intermedia de preparación y fase de desarrollo del juicio oral. ¿En qué consisten las fases de instrucción? También denominadas fase preliminar o de investigación, consiste en una etapa preparatoria del juicio oral, donde los fiscales del Ministerio Público, en auxilio de la policía y de los organismos de investigación especializada, investigan los hechos denunciados, recolectando los medios de prueba que podrán ser utilizados para respaldar la acusación de un individuo frente a un tribunal. ¿Qué es la fase intermedia o de preparación? Al terminar la fase de instrucción en esta etapa, el fiscal o el Ministerio Público podrán solicitar el sobresamiento temporal definitivo del caso. De lo contrario, es decir, de renunciar los antecedentes necesarios, formula acusación en contra del proceso. Al existir acusación en contra del procesado, deberá presentarse por escrito junto a las pruebas que se pretendan producir en el juicio oral. El juez deberá disponer de la audiencia de preparación y dar un plazo a la defensa para presentar los descargos para escrito verbalmente en esa audiencia, al final de la cual el juez dictará el autor de apertura de juicio oral y determinará el tribunal que verá el asunto. La fase de desarrollo del juicio oral es la etapa de desarrollo en la etapa central del procedimiento penal.
consiste por uno o más audiencias necesarias, continuas y públicas en las que el fiscal o ministerio público deberá formular oralmente su acusación. Por el contrario, el acusado y su defensor deberá plantear la defensa y controvertir las pruebas en su contra que valorará el tribunal.